Doctor, buen día. Disculpe, su micrófono está apagado. Bien, chicos, muy buenas tardes. Sí, hay un problema en el MIC. Desde el año semana pasada sí, está el enlace, pero no se puede no permite, sale como que si no estuvieran presentes, ¿no? Ahora, no sé si está Christopher, uno de los delegados que me estaba comentando que se Profesor, puede crear un MIC, pero el MIC que ustedes tiene la capacidad para toda una clase, porque entiendo de que hay algunos que solamente tienen de una hora o algo así. No, doctor, no lo si sé, se ¿no? crea el link del Meet a través del correo Eh, institucional, es porque lo que ilimitado. hicimos, sí, Sí, ¿cómo está? Porque lo que hicimos en el curso de historia, por ejemplo, fue que creamos el Zoom y después uno de los asistentes lo que hacía era abrir un Meet y ahí también se colocaban los compañeros que no podían entrar en Zoom, ¿no? Eh, puede ser también esa vía, ¿no? No sé si eso también se sí, podría hacer. sí, doctor. He compartido para el conocimiento de los compañeros un link Meet allí a través del chat grupal para que puedan unirse si es que no pueden unirse a través de Zoom. Perfecto, ya, perfecto, gracias. También a los compañeros delegados, por favor, le pido que compartan ya con los compañeros la hojita de asistencia, ¿ya? Y, eh, y me recuerden para tomar asistencias hasta las 12:40 para tomar la asistencia vía el Zoom. Ya. Muy bien, voy a poner acá. Ok. Bueno, hoy día también tenemos esta virtualidad por los hechos ya conocidos, bueno, pero igual no perdemos clases, seguimos avanzando. El control que estaba hoy día establecido se va a realizar la próxima semana, el día 29. No podría asegurarles si vamos a ir a presencialidad. Eh, ahorita como están las cosas, creo que se mantienen en las mismas condiciones, ¿no? Habría que pensar una modalidad. eh, ya con los compañeros asistentes, no sé si está por ahí Estrella, eh, podemos pensar la forma, ¿no? Pero ahorita no podría asegurarles que la próxima semana se va a hacer presencial o se va a hacer virtual, no, no. Hasta ahorita no sabemos, sigue la situación igual en la universidad, ¿no? Pero sea cual sea la forma, vamos a ver que sea la más idónea para realizar la evaluación, ¿no? Bien, otra cuestión antes de entrar a la clase. Este lunes tenemos un seminario sobre nuevas fronteras del derecho privado que van a venir eh, 10 juristas chilenos, ¿no? Se ha compartido la publicidad también. Y 10 juristas chilenos, ¿no? Y igual que en el seminario anterior, yo les agradezco mucho que hayan podido asistir. Sé que algunos vinieron, han estado de pie, ¿no? Les agradezco. Ahora creo que va a haber menos personas, pero igual sería muy grato que puedan ustedes asistir y igualmente
de asistir va a tener un puntaje, ¿no? Un puntaje tanto de la anterior conferencia como de esta, ¿no? De esta que es el día lunes, ¿no? Con los juristas chilenos que están viniendo para diferentes importantes universidades que están viniendo ahora en este, este lunes, ¿no? El doctor Bonita, la profesora Macarena, el doctor Goy, no, civilistas y comercialistas de diversas universidades, de de Chile, ¿no? Entonces, creo que es una inmejorable oportunidad para que puedan ustedes asistir, más allá del puntaje, ¿no? Más allá del puntaje, que igual se les va a reconocer, ¿no? Eh, Bien, así que los esperamos este lunes a las 6 de la tarde en el auditorio de posgrado, en, en el lugar de nuestro posgrado de Derecho, ¿no? En el primer piso, que es el auditorio, ¿no? El auditorio Luis Roy Freire. Así que los esperamos, su presencia este lunes, ¿no? Bien. Bien, estábamos tratando la evolución de hecho de las personas, ya derechos, algunos derechos de la persona, eh, y cómo a nivel a nivel del derecho civil se brinda una protección, una tutela civil de los derechos, ¿no? Y veíamos también su evolución de los derechos de las personas, ¿no? Los códigos civiles, código del 36, código de 1852, primer código, código del 36, código del 84. Y además, la categoría del sujeto de derecho, el concebido, ¿no? Los diversos sujetos de derecho. El aporte del Código Civil peruano del 84 precisamente es el de haber puesto en la palestra precisamente la tutela de los códigos, ¿no? La tutela del ser humano y su protección jurídica, ¿no? Esto es importante porque a diferencia de los otros códigos civiles, eh, los grandes y viejos códigos civiles como el código alemán, código francés, código italiano, este código pues parte de una idea de tutela y de protección del ser humano que es la filosofía, el centro de su pensamiento. Así que es un aporte importante de la codificación nuestra, la tutela, la protección de la persona a nivel del derecho civil. Eh, por- Precisamente por la teoría que está ahí, el planteamiento que está en dicho código, que es una tutela, que es una protección jurídica de la persona en su centro. Eh, Basado en un personalismo jurídico y una visión también personalista a partir de la Constitución del 79, porque dicho código se elaboró durante el Jus Imperium de la Constitución del 79. Bien, entrando ya a los derechos de la persona, eh, el Código Civil peruano actual tiene una llave de lectura, o sea, que es la visión personalista, ¿no? Hay una tutela personalista de dicho derecho, hay una expresión de la persona y todos sus derechos que están pues, tutelados a nivel de la protección que dicho código da. Pero se diferencia de los otros códigos porque la tutela, la protección del ser humano en nuestro código es precisamente parte de una visión personalista, ¿no? Humanista. Sobre los derechos de la persona, partimos precisamente de que estos derechos surgen
no en los códigos, ¿no? Porque los códigos no tutelaban los derechos de la persona. Los códigos nacieron desde una mentalidad propietaria. Entonces, ¿cómo surgieron los derechos de la persona? Bien, los derechos de las personas surgen a nivel jurisprudencial, cuando la tecnología se presenta, ¿no? Se crea, por ejemplo, el daguerrotipo, es decir, el antecedente de las cámaras fotográficas, antes que éstas estuvieran en los celulares, ¿no? Eh, Se crea este instrumento para tomar fotos, captar la imagen, y entonces alguien publica una foto sin permiso del subtitular, y entonces se presenta la discusión, la disyuntiva, ¿no? Me han vulnerado mi imagen, ¿no? Entonces, la imagen, ¿no? La imagen como expresión de reflejo, parte de los derechos del ser humano. Pero estos derechos surgen a partir precisamente de la tecnología, de la tecnología que podría afectar derechos del ser humano. Y es por eso que la tecnología produce, al presentarse, va a ocasionar, puede ocasionar lesiones, afectaciones a los intereses existenciales del ser humano. Y en el caso de la, de la imagen, la voz, no se crea registro a través de las ondas sonoras, máquinas que reproducen la voz, o incluso la intimidad, ¿no? Porque tenemos el derecho a la intimidad, o también denominado derecho a la privacy, que se va a originar a fines del siglo XIX. Eh, Justamente el derecho a la identidad, gran derecho, esencial derecho, el derecho a la identidad personal se va a presentar como la historia personal del ser humano, como la historia de cada sujeto de derecho. Y la identidad es lo que nos distingue a nosotros en cuanto a seres humanos, va a ser la historia personal de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el derecho a la identidad personal va a tener esta categoría, esta estructura, ¿no? Fundamental para su comprensión. Y vemos entonces que la tecnología nos permite eh, la- evidenciar a partir de su violación la existencia de intereses existenciales que no están en el código. Por ejemplo, la reputación, el honor, ¿no? Em, Justamente hemos tenido la semana, este lunes, ¿no? Lunes, claro, este lunes, la presencia del profesor Intenso Senosenkovic, que es uno de los grandes estudiosos del derecho al honor y la reputación. Justamente este es su libro esencial de este derecho, que es el honor y la reputación. Pero ellos se crean a partir de que son afectados, de que no son cumplidos, de que son irrespetados. Por ejemplo, cuando una, una nota periodística, ¿no? Que vulnera precisamente la intimidad de las personas, ¿no? La persona requiere que ciertos aspectos de su vida no sean conocidos, ¿no? Afectando también la consideración que ella tiene de sí misma, pero y el valor que él tiene
¿no? Que tiene de sí mismo. Y además la valoración que los demás, o sea, la reputación, tienen de él, ¿no? Así que el derecho al honor, la reputación, son precisamente la estima, en el caso del honor, que la persona tiene de sí misma y la reputación, la proyección social que de ella tienen los demás, ¿no? Pero ¿cuándo nos damos cuenta de la existencia de estos derechos? Porque estos derechos van a ser afectados, van a ser violados, van a ser vulnerados, ¿no? Van a, van- son vulnerados. Es recién, es recién con su vulneración que nos damos cuenta de que los derechos de las personas pueden ser afectados, pueden ser no reconocidos, pueden ser afectados, ¿no? ¿Por qué? Como ya mencionamos, los derechos de la persona no fue una creación, no fueron tomados por la codificación, sino surgieron luego, surgieron con la tecnología, con los medios de comunicación de masa, el periodismo, los periódicos, que empezaron a presentar, a hacer eh, eh, publicaciones, escritos que denigraban el valor social que la persona tenía en sí misma, ¿no? Por ello que el derecho civil no podía quedarse de brazos cruzados. Siendo este el valor de la persona, el valor que ella tiene de sí misma y el valor que los demás consideran de ella, se consideró entonces tutelar, proteger el derecho al honor y la reputación. Pero también esto, como mencionábamos, está conectado con el derecho a la intimidad, ¿no? Que hay aspectos de la naturaleza humana, aspectos del discurrir existencial humano, que la persona no quiere que sean puestos al ojo público, ¿no? Y los medios de comunicación que se han creado en el último siglo, siglo y medio, la prensa lo que ha producido o la prensa especialmente, pero no solo, la vulneración de algunos derechos que la persona desea que estén fuera del ojo público. Y esto es esencial porque no se puede vulnerar eh, la proyección social que la persona da de sí misma, ¿no? La valoración que tiene la persona en la comunidad no puede ser objeto de un atropello, una vulneración eh, que podría afectar su integridad, porque claro, si por ejemplo se hace una información inexacta, una consideración que no es la correcta a su integridad, esto evidentemente puede afectar, lesionar profundamente a la persona, ¿no? Más en estos tiempos de sociedad 2.0, ¿no? Donde la apreciación que tiene la persona, por ejemplo, en sus redes, eh, sociales, por ejemplo, o su identidad digital. Recordemos que incluso la identidad digital ya se encuentra reconocido en la normativa peruana, ¿no? El reglamento del gobierno electrónico identifica un derecho a la identidad digital, ¿no? Entonces el honor encuentra sustento en la conciencia que tiene la persona de su dignidad, ¿no? De su valor interno que él tiene, ¿no? La valoración que él produce, ¿no? Y
Y esta valoración que el ser humano tiene de sí mismo, ¿no? Le impele evidentemente el cumplimiento, que los demás cumplan con respetar la valoración que él tiene, que él tiene en honor, pero que se proyecta en los demás la reputación. Y el honor está muy ligado a la valoración espiritual que tiene la persona de sí misma, ¿no? Hay una profunda convicción de su valía y que precisamente el honor, junto con el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad psicosomática del ser humano, eh, se presentan como intereses existenciales fundamentales para el ser humano o su sujeto de derecho. Pero no obstante eso, como bien advierte la doctrina, por ejemplo, el maestro Fernández Sarego, ¿no? En sus escritos, el honor no fue tutelado, eh, ni por la Constitución del 93, de 33, perdón, ni tampoco en el Código Civil 36, porque el Código Civil 36, a pesar de ser un código técnico, un código eh, técnicamente bien construido en la parte patrimonial, en la parte de personas, en la parte de los derechos del ser humano, es bastante pobre, es bastante pobre, ¿no? Hay una concepción, evidentemente por la concepción patrimonialista que dicho código tiene. Es recién con el Código del 84, es recién en el 84 que el honor es regulado, antes no, ¿no? Y la Constitución del 93, por ejemplo, no ubica el honor entre los derechos fundamentales que se encuentran recogidos en su listado de derechos fundamentales. Pero sí el Código Civil regula, tutela el honor. Eh, Ello porque el codificador, o sea, el maestro Fernández Sarego, consideraba que el honor precisamente corresponde a este aspecto eh, valorativo, espiritual que la persona tiene de sí misma, ¿no? Mencionábamos también que este derecho tiene una conexión con otro, que es la intimidad, porque la intimidad también puede ser afectada con una violación a su honor y reputación. Reputación es la consideración social que los demás tienen de un sujeto. Y entonces el honor muchas veces puede ser mancillado, puede ser afectado, vulnerando también la intimidad de la persona o valores que la persona considera de alta tutela, precioso. Eh, el derecho a la intimidad es un derecho que justamente conectado al honor, e incluso podría ser también a la intimidad, a la identidad, ¿no? Eh, ya en breve, por ejemplo, tenemos el derecho a la identidad personal. Y había un caso que se presentó en la jurisprudencia italiana, un caso muy famoso, que fue el del médico Umberto Veronesi. Umberto Veronesi era un médico oncólogo, es decir, un médico que se ocupaba del tema del cáncer, ¿no? Fue un médico muy, muy famoso en su tiempo en Italia, ¿no? Eh, Me parece que falleció en 2004 o 2005, ¿no? Pero en los años 70, 80, hasta los 90 era un médico muy conocido, ¿no? Médico oncólogo, ¿no? Podría ser un poco como el doctor Pérez Arbela, ¿no? Más o menos, ¿no? Un poco más reputado, ¿no? Bien, justamente la reputación de del doctor Veronesi era ser un médico al cual se le, cla- se le cla- entrevistaba
en atención a sus estudios sobre el tema del cáncer, ¿no? Y entonces él era un pertinaz crítico del cigarro, ¿no? En Italia, por ejemplo, cuando tú vayas a estudiar, que espero que sea así, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención estudiando la maestría en Bolonia y el doctorado en Turín. Bueno, más que todo la maestría en Bolonia. Creo que después igual siguieron fumando, pero ya no tan asiduamente, ¿no? Recuerdo que las clases que tenía en Bolonia, en la maestría, Bolonia en Italia, ¿no? La universidad más antigua del mundo, tenemos un convenio, San Marcos, con dicha universidad que pueden ustedes ir un periodo de estudios, un semestre, por ejemplo, estudiar en Bolonia, pero lamentablemente no solventa la Universidad de Bolonia el intercambio, o sea, todo corre por cuenta del interesado. Pero es una ocasión feliz, digamos, si es que uno tiene las condiciones materiales para ir, para, para tener una experiencia en la universidad más antigua del mundo, ¿no? Eh, también la Bolonia tiene la maestría, por ejemplo, de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Justamente ayer, por una cuestión administrativa, universitaria, me reuní con el profesor Luca Mesetti, que es el coordinador de la maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional y Derechos Humanos de Bolonia. Y me hablaba que, por ejemplo, el costo de la maestría allá está a 3.000 euros, ¿no? Que es una cifra muy poca, porque, o sea, no es una cifra tan alta, ¿no? Porque una maestría, me parece que acá en Perú, San Marcos, si no me equivoco, debe estar entre 12 y 13.000 soles la maestría un semestre, y la católica creo que está a 25.000 o 30.000, ¿no? No, o sea, no hay ninguna comparación posible en llevar una maestría en cualquiera de las privadas que puedas considerar la católica, por ejemplo, ¿no? La Bolonia, ¿no? No es incomparable, ¿no? La de Bolonia es una maestría completa, ¿no? Me indicó también que hay un convenio firmado con San Marcos, ya entonces pueden llevar la maestría y puede ser virtual, miren, también virtual, no necesitan ir, pero claro, el costo es de 3.000 euros, ¿no? Incluso los postdoctorados también están 3.000 euros, pero lo puede ser virtual, ¿no? Yo he hecho dos postdoctorados, globalización y otro en derechos humanos y otro en inteligencia artificial en la Universidad de Río Calabria, que permitían la modalidad también en forma virtual, esto en la pandemia, pero creo que es extraordinario, ¿no? Que puedas darnos la oportunidad de llevarlos en forma virtual, y si uno quiere puede ir también unas semanas en presencial. Pero ¿qué va el tema? Ah, en Bolonia, sí. Cuando yo empecé en la maestría en Bolonia, a mí me resultó curioso una cosa, ¿no? Nunca lo había visto en San Marcos, ¿no? Yo soy sanmarquino, eh, igual que ustedes, ¿no? Yo soy de pregrado. Lo digo porque solamente un sanmarquino de origen puede comprender la mentalidad sanmarquina, ¿no? Este profesor es profesor desde el origen, aparte incluso he sido secretario del Centro Federado, o sea, representante de todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, y ahora profesor, así que más sanmarquino no se puede ser, ¿no? No- ya es imposible ser más sanmarquino. Con esposa sanmarquina también, o sea, ¿qué más? Ya ni vuelta, sanmarquino por todos lados, ¿no? Bien, ya, me llamó mucho la atención en Italia, por ejemplo, el profesor me enseñaba un gran especialista de derechos internacionales, ¿no? Y también, claro, claro, Juancito, igual, nos llama más sanmarquinos que nosotros, ya que se puede ver todos sanmarquinos. Y bien, para bien. Ya, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que este, yo no sé si lo venden aquí en Perú, pero en Italia te venden estos, o sea, tabaquerías vas a ver por todos lados, tabacos, ¿no? Entonces te vendían un paquete con los papelitos para armarte la hierba, ¿no? El cigarro, ¿no? Eso es la hierba, la nicotina, ¿no? Y tú te puedes armar los cigarros, ¿no? Y te salen más cigarros que si te compras una cajetilla, ¿no?
Entonces, cuando el profe estaba imagínense yo, pues, ahorita estoy explicando la clase y estoy armándome mi cigarro, ¿no? Y bueno, eso a mí me llamó mucha atención, porque nunca lo viste a Marcos, en verdad, nunca, jamás, ¿no? Puede ser que un profesor fume, ¿no? Pero no, nunca. Entonces, y normal, ¿no? Están hablando de su cigarro, ¿no? Y terminaba el break, por ejemplo, entonces los alumnos iban con el profesor para dudas, preguntas, y el profesor pues encendía su cigarro, y los alumnos también estaban alrededor de él también y su cigarro, entonces fumando, pero hablando de temas académicos, ¿no? Y veías las colillas de cigarro en el piso, ¿no? Ya, eso no lo viste en San Marcos, pero en la sociedad italiana eso es muy común, más común antes que ahora, pero igual, si vas a Roma vas a ver que está llena de colillas de cigarro en las pistas, ¿no? Eh, ya, entonces ellos fuman mucho, yo creo que porque son un poquito muy nerviosos, ¿no? Muy nerviosos. Ellos creo que, eh, digamos, se calman teniendo los cigarros, ¿no? Ya, ahora, es por eso que el caso de Veronesi lo conecto a ello, porque Veronesi era un médico oncólogo, ¿no? Y antes de que, no sé si te has visto que las cajas de cigarros tienen estas fotos horribles de las consecuencias del cáncer, ¿no? Claro, que son reales, ¿ah? Pues no es bueno fumar, ¿no? No es bueno fumar, ¿no? Es, yo he fumado, pero yo lo he dejado por un tema de salud, ¿no? Pero porque es adictivo, estás fumando y yo fácil podía fumar dos, tres cajetillas, ¿no? Pero no es bueno para la salud, no es bueno para la... Bien, pero antes que esas cajas de cigarros, las fotos estén en las cajas de cigarros no había, pues entonces, ahora sí, ¿no? Entonces ves ahí los horrores que sale producto del cigarro, ¿no? Bien, entonces Veronesi instaba, ¿no? La sociedad italiana en el consumo, o reducir su consumo, y un día le hacen una entrevista en un periódico, sí, en un periódico, un programa de ciencia, y de diferentes investigaciones que se habían hecho por marcas de cigarros, ¿no? Y salió como resultado que una de las marcas de cigarros italiana era menos dañina que la otra, pero igual, claro, igual dañaba, pero menos por su composición de nicotina, ¿no? Bien. Eh, entonces el médico Verones dijo, sí, efectivamente, los resultados son esos, ¿no? Tal marca, ¿no? Llamémoslos Marlboro, pero no era Marlboro, era una marca italiana, que ahorita no recuerdo, ¿no? Tantas marcas italianas, sí, sí, no, ¿no? Y ya, pues, ¿y qué pasó? Semanas después, esta marca de cigarros lo que hizo es publicar eh, en uno de los diarios de circulación nacional eh, una noticia, ¿no? Que publicitando la marca de cigarro y que el médico Veronesi había como que había eh, publicitado esa marca porque indicaba de que esa marca dañaba menos a la salud, ¿no? Claro, allí se estaba dañando no solamente la identidad, cosa que lo vamos a ver después, también la imagen, que vamos a ver también en la próxima clase, pero también la reputación, o sea, porque el médico Veronesi había construido su reputación a partir de la visión social que tenían de él, ¿no? Que era un médico oncólogo, ¿no? O sea, luchador del cáncer, ¿no? Imagínate que saquen una noticia que promovía el consumo del tabaco, ¿no? Imagínate. Entonces, eso, él demanda, y su caso va incluso a la Corte de Casación, lo que vendría a ser la Corte Suprema nuestra, ¿no? Y es una de las grandes sentencias del derecho a la identidad, pero también el derecho de imagen, y también reputación, porque se está vulnerando no solamente el tema interno, que es el honor, ¿no? La apreciación que uno tiene, ¿no? De sí mismo, de su valía, ¿no? Espiritual, ¿no? Sino también la reputación en sí, esta proyección social, ¿no? Que hay, ¿no? Los juristas generalmente, por ejemplo, nuevamente Senkovic, ¿no? Es un libro del profesor Vincenzo Seno Senkovic, que es, creo que yo después no he visto otros libros asirios, sesudos, que traten del honor y la reputación. Y en esto estoy, de hecho, comparado el uno y también el derecho de identidad. O sea, también el maestro Fernández Cesario así es, ¿no? Honor, reputación, ambos integran el derecho a la identidad, ¿no? Como la imagen también o la voz, ¿no? Parte de este gran derecho, diríamos un derecho general
para utilizar las expresiones alemanas, ¿no? Eh, de un derecho general al derecho a la identidad personal, porque se toma el derecho a la identidad personal como un derecho eh, grande, como un derecho general, que está integrado por diferentes derechos, ¿no? En este estudio de Senkovic se trata especialmente muchas sentencias del derecho, sí, Allgemeines Personal, exactamente, ¿no? Un derecho general de la persona, ¿no? Y en la cual todos los derechos son, todos los otros derechos de la persona son como expresiones de este derecho general. Bueno, el derecho a la identidad se toma así también, o sea, como un derecho grande, un derecho general, y del cual la imagen, la reputación, el honor, la intimidad, por ejemplo, todos son expresiones de este derecho a la identidad, derecho grande. En realidad, esa postura es interesante. También, si bien la Constitución no regula el honor y otros quizás inherentes al ser humano, pero se pueden reconducir al derecho a la identidad que sí está reconocido en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución. Entonces, eh, mencionaba que se integran estos derechos, ¿no? Honor, reputación, imagen, voz, parte del derecho a la identidad, ¿no? Y entonces en el caso Veronesi se evidenciaba la afectación precisamente a su imagen, a su honor, a su reputación, a su identidad, incluso varios, porque integran todos estos derechos el derecho a la identidad personal, ¿no? También hay otro caso muy similar, que es el caso de otro también de otra persona ya falleció en Italia, que es el Marco Panella, ¿no? Marco Panella era un dirigente de izquierda, porque bueno, en la cultura italiana o jurídica, la cultura italiana en general, ¿no? Pero incluso los juristas son, yo creo que son siempre necesario decirlo, ¿no? Son tendencias más de corriente, generalmente, no digo todos, ¿no? Gente pero muy progresista, ¿no? Diríamos de izquierda, ¿no? Digo, ya, bien. Entonces, uno de estos señores era Marco Panella. Marco Panella era un político de izquierda, del Partido Comunista, y también sacan una publicación. Lo que pasa es que en los años 70, fines de los 70, 80, habían estas brigadas, las brigadas rojas, ¿no? Los grupos violentos, porque no solamente llegaban al tema de ideológico, sino también de acciones, ¿no? Entonces se tildaba que Marco Panella, que era un hombre de izquierda, ¿no? ¿A quién podría parangonar, aunque no sería lo mismo, pero podría decirle como un Javier Descanseco, no sé si ustedes llegaron, porque son muy jóvenes, ¿no? Pero Javier Descanseco, que ya me parece que se han cumplido sus 13 años de fallecimiento, era un político de izquierda muy conocido, ¿no? Entonces Marco Panella era así. Entonces había sacado una publicación en la cual la prensa italiana, pues, asimilaba las acciones de Panella, sus discursos con discursos violentistas, ¿no? Entonces, esto también Panella demanda, ¿no? Precisamente vulnerando su honor, su reputación, su imagen, su identidad, porque se había afectado todo eso, ¿no? Y hace poco, además, falleció Panella, hace 3, 4 años, creo, es un político que llegó a una edad muy anciana, me parece, a los 90 años, pero incluso bastante activo, bastante eh, presto, ¿no? Otro hombre de izquierda, pero también de la cultura alemana, era Jering, por ejemplo. Jering me lo contó Giuseppe Monateri, ¿no? O sea, Jering era un hombre también de izquierda, ¿no? De la izquierda, otro que critica mucho, no se lleva muy bien con su maestro Savigny, que era un hombre ya más de derecha, ¿no? Más conservador, ¿no? Savigny tuvo como alumnos a Carlos Marx, al marxismo, ¿no? Y a Otto von Bismarck, ¿no? Pero todos tenían no les caía bien. El Mario Lozano, mi querido filósofo del derecho, amigo, estudioso de los temas jurídicos alemanes, comentaba lo pueden leer en Cuaderno y Forientini, que son la revista que fundó Paolo Grossi, ¿no? Paolo Grossi, que es el máximo historiador del derecho en Italia, sí, exacto, el discípulo de Bobbio, claro, Mario Lozano es el discípulo de Bobbio,
Si ustedes llevan historia conmigo, van a leer una parte de su libro de Derecho Comparado cuando trata el tema del derecho africano y el derecho islámico. ¿Bien? Me comentaba Ivo, por ejemplo, justamente a honor y reputación, ¿no? Savigny fue un gran jurista, que duda cabe que lo fue, pero era un hombre más conservador, ¿no? Entonces, los alumnos de Savigny, salvo Binchay, ¿no? Tenían una mala concepción de él, ¿no? Incluso de que era tacaño, por ejemplo, que era más conservador, ¿no? O sea, un hombre así, más de derecha, digamos, ¿no? Y no, incluso Birman, que no era de izquierda, ¿no? De derecha, tampoco no tenía una buena concepción de él, ¿no? Entonces, tanto Marx, Otto von Firmas y Jering también llega pues a objetar mucho de su profesor Savigny, hasta el punto que hace una teoría de la posesión diversa a la de él, ¿no? Contraria a la de él, ¿no? Más objetiva, y la de Savigny más subjetiva, ¿no? Entonces eso es un ejemplo muy interesante, ¿no? Porque todos llevaron con el mismo profesor, o el mismo jurista, pero fueron formados por él, pero tenían una diversa concepción. El único que fue fiel fue Binchay, pero Binchay se une a la codificación del BGB alemán, el primer grupo, la primera comisión que hace el código, eh, contrariando su maestro, porque Savigny siempre fue contrario a la codificación, ¿no? Entonces, muerto Savigny, una de las primeras acciones lo invitan a Binchay a ser parte de la comisión para elaborar el BGB y acepta, ¿no? Y mucho del BGB es obra de Binchay, ¿no? Incluso los parágrafos, el BGB no tiene artículos, sino tiene parágrafos, ¿no? Bien, entonces, el tema está muy conectado también a la intimidad, ¿no? Muchas veces el honor, la reputación se afecta también a la intimidad. Y este derecho es muy interesante porque en los tiempos que corren, como los nuestros, eh, expresamos aspectos que la persona quiere tener fuera, ¿no? Fuera de sí, ¿no? Ustedes, bueno, seguramente conocen el personaje de la Chola Chabuca, ¿no? De Nelson Pimentel, ¿ya? Bien, hacia fines de los 90, esto creo que pasó en el 90, yo me acuerdo porque ya 13 años, ¿no? Pero y en ese tiempo ya era muy conocida. Había surgido este programa de Magali Medina, ¿no? Magali Medina tiene como 30 años en la televisión. Y había salido un reportaje en el cual afirmaban, ¿no? Bueno, que Renzo Pimentel tenía una pareja, ¿no? Una pareja del mismo sexo, ¿no? Pero además que era portador del VIH, ¿no? Obviamente esto ahorita sería una demanda muy fuerte porque vulneraría derechos fundamentales, pero mira, hace 30 años, ¿no? La mentalidad era otra, ¿no? Y incluso se decía, no, porque eso hacemos por un tema de derecho a la salud pública, ¿no? Y esta persona, no solamente él tuvo que salir a televisión a decir que tenía una enfermedad, ¿no? Y a mí me impactó mucho, ¿no? Porque, o sea, revelan un aspecto que la persona, un dato sensible, ahora se conoce como dato sensible que la persona no desea, pues, que se conozca esto, porque evidentemente es un aspecto que quieres que sea tuyo, ¿no? Salvo que tú lo reveles, ¿no? Salvo que tú lo reveles, ¿no? Y no hubo una sanción, porque muy bien Pimentel pudo haber hecho una acción judicial, pero no lo hizo, ¿no? O sea, porque eran otros tiempos, ¿no? Estos derechos no estaban en los códigos, o si lo estaban, pero era una tutela muy, muy superficial, ¿no? Pero nuestro Código Civil peruano sí contiene una disposición a la tutela del honor. Em, Sobre el tema del derecho a la intimidad, precisamente, que es una exigencia existencial de proteger el ámbito personal, el ámbito familiar de la persona, y precisamente es parte de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Porque con la tecnología, los derechos de la persona lo conecto mucho el tema de la tecnología. ¿Y dirán por qué? Porque precisamente como no estaban en los códigos o se reconocieron después,
la tecnología nos hizo ver que habían esos derechos, ¿no? Habían esos intereses existenciales, ¿no? Existían. Y es por eso que damos conciencia de que existen, ¿no? Fue Alan Dershowitz, que un abogado, me parece que tuviste vivo, Dershowitz, un abogado de tutela de los derechos, ¿no? Un Thorman, como diría Paulo Chendon, ¿no? Un especialista en daños, ¿no? En common law hay abogados que se dedican solamente a defender responsabilidad civil, casos de tort law, ¿no? Los tort law, sí, los tort law, y te haces de dinero, ¿no? Hay personas que solamente se dedican a responsabilidad civil nada más, ¿no? Y ganan, pues, ingresos muy buenos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tenemos eso, ¿no? Porque la responsabilidad civil, a pesar de ser un curso obligatorio en San Marcos y en algunas universidades, no en todas, ¿no? Todavía no tenemos una cultura ahí de responsabilidad civil y todo ese tema de responsabilidad, mal llamada responsabilidad que contexto lo daño a la persona, que ya lo veremos también en una clase, todavía no se ha desarrollado profundamente, ¿no? Y además, curioso, ¿no? Porque incluso un abogado, siendo práctico, podría vivir de casos de daños, ¿no? Casos, por ejemplo, en materia laboral, y abogados que viven de eso, ¿no? Eh, entonces, con la tecnología surge precisamente la conciencia de nuevos derechos, ¿no? Que no estaban en los códigos, y la demanda del vivir consociado de la sociedad de que estos derechos sean reconocidos, ¿no? Identidad, que lo llaman, que lo reconocen como las luces en lo social, ¿no? La proyección social, ¿no? eh, la reputación, el honor, la privacy o la privacidad, la identidad, la intimidad. Y tienen una alta conciencia de ellos, ¿no? De estos y más también con el uso de la tecnología, ¿no? Que también el uso de las nuevas tecnologías puede producir una defensión de sus derechos, ¿no? Em, junto a la intimidad, por ejemplo, ¿no? Mencionamos, ¿no? Aspectos que el ser humano quiere tener en sí mismo. La intimidad actualmente se conoce como privacy, ¿no? Privacy, aunque la intimidad es la expresión que el Código Civil pero no tiene. La privacy es un aspecto que se ha masificado más en su uso, pero no es incorrecto decir intimidad, al contrario del lenguaje del código. Por ahí he visto que están traduciendo un libro, creo que de Rodotà, no sé, y le han puesto como título Confidencialidad. No, no, no es confidencialidad. No, este, creo que es Rodotà, ¿no, Juancito? Si no me equivoco. No, no es confidencialidad, porque, claro, más diríamos intimidad, ¿no? Es más correcto hablar de intimidad. En realidad es el término que los italianos utilizan como riservatezza, ¿no? Este libro es precioso. Creo que están traduciendo este libro de Rodotà, que es Ricervatezza, que fue la voz que publicó en la Enciclopedia del Didito. Hay una colección, la más importante colección jurídica es la Enciclopedia del Derecho en Italia. Escriben un montón de juristas y se escribe desde hace 60 años, ¿no? O sea, lo fundaron algunos juristas y esto se sigue publicando, se sigue, ¿no? Actualizando, ¿no? Y Rodotà tiene la voz ahí riservatezza, que en realidad debería traducirse como privacidad o privacy, ¿no? O incluso podría ser intimidad para utilizar la expresión del código, pero confidencialidad no, porque eh, son aspectos sí propios de la persona y de su vida in- interna, pero confidencialidad más va la idea de, por ejemplo, de una comunicación de correo electrónico, una carta, aunque ya nadie escribe cartas a mano, ¿no? Un sentido muy restringido. Me parece que ahí la traducción no sería la más adecuada, me parece, ¿no? Yo el libro todo lo he leído, ¿no? Sí, sí, lo he leído todo. Bellísimo libro, bellísimo, ¿no? Y él menciona, pues, cómo esta sociedad, cómo la sociedad cada vez que se vuelve más compleja, los aspectos del ser humano, o sea, cada vez que hay mayor tecnología, ¿m?
los aspectos que el ser humano no quiere que se conozcan y que pueden ser vulnerados por los demás, se hacen más, saltan, ¿no? Se hacen mucho más recurrentes, mucho más exponenciales, ¿no? O sea, más tecnología, aunque menos aspectos que el ser humano tiene para sí, ¿no? Para su entorno público. Y sí, derechos de tener derecho también es una obra hermosa. No, Rodota fue una personalidad extraordinaria. Yo tuve la fortuna de conocerlo en estos, cuando Guido Alpa, su gran discípulo, su querido discípulo, que también ya no está, lamentablemente, el profesor Alpa, organizaba cada año un congreso grande de derecho, y en el congreso que fue el marzo de 2011 en Roma, la plana mayor estaba, ¿no? De todos los juristas italianos, ¿no? La mesa estaba integrada por Rodotà, estaba Paolo Grossi, mismo Guido Alpa, Francesco Galgano, Pietro Perlinghieri, Pietro Recigno también, bueno, ya el Panini, ¿no? De la cultura jurídica italiana, civilista, ¿no? Y gente que fueron los que, después de que el Código Civil italiano se dio del año 42, fueron los que dieron no, sí, Guido Alpa los donó. Cuando Guido Alpa eh, es nombrado profesor honoris causa, honorario, trae libros, ¿no? Él regala libros a la universidad. Por ejemplo, está creo que el Manual de Derecho Civil, Manual de Derecho Privato, que me parece que está en la facultad. Eh, no sé si Estatus y Capacidad también está en la facultad, no sé si. de Juan, Juan Sí, un manual muy interesante de derecho civil, ¿no? O derecho privado, porque ya recuerden que el Código Civil es Código Civil y Comercial, ¿no? No es código solamente civil, porque ahí es un derecho privado, es decir, unido, comercial y civil están hermanados, ¿no? Igual que en Argentina, ¿no? Bien, pero para ya terminar esta parte y dejar a la parte práctica a cargo de Estrella, que le agradezco bastante, una cosa que Rodotà menciona, este libro lo están traduciendo en Lima, pero lo están traduciendo como derecho a la correspondencia o confidencialidad. A Mariel, perdón, a Mariel. Muchas gracias, Mariel, por la clase. Eh, no es, creo de que el término no es adecuado traducirlo como correspondencia, sino o bien como privacidad, porque el término inglés privacy ya se ha vuelto de uso común, o intimidad, que es el lenguaje del Código Civil, pero confidencialidad me parece que no es un término adecuado. Pero también debo, y esto también lo resaltaba el maestro Fernández Arego, que es un poco complicado estos términos, porque tienes intimidad, privacidad, ¿no? O privacy, ¿no? Muchos prefieren utilizar la expresión inglesa de privacy, ¿no? Que es, digamos, la visión moderna, y además ahora conectado con el tema de los datos personales, datos sensibles, ¿no? Hay en el Ministerio de Justicia incluso una autoridad de datos personales, y se ha aprobado una reciente ley para que en cada entidad pública exista un oficial de IA, un oficial de IA. Miren, es un tema extraordinario, ¿no? Es un tema, para una bonita tesis de ustedes, ¿no? ¿Cómo se puede vulnerar los derechos de las personas a través de la inteligencia artificial? Entonces hay todo un tema de su intimidad, privacidad, etcétera, ¿no? Y ya no solamente es considerado como el derecho a estar solo, ¿no? Bien, así que este es uno de los grandes temas del derecho civil vigente. Bien, eh, ya para dejar paso, Mariel, yo voy a tomar asistencia, ojalá que el sistema esté bien. Esperemos. Porque el Zoom también está saturado. Así que les pido por favor Christopher, no te olvides la lista, porfa, en pasármela a terminar la clase, o alguno de los compañeros delegados. Voy a llamar la asistencia. Ah, ah, estemos atentos para no tardar mucho y para no quitar espacio a la clase práctica, ¿ya, chicos? Recuerden que la asistencia ya no la puedo modificar, o sea, se toma y ya no se puede modificar, ¿ya? Así que atentos, ¿ya? Edison Alcántara, Buenas tardes, doctor presente. muchas gracias. Kiara Alca,
Buenas tardes, profesor presente. Muchas gracias. Si alguien tiene un problema de conexión, por favor, los compañeros delegados me avisan al final, ¿ya? Matthews Aleman. Matthews, creo que está conectado. Sebastián Álvarez. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, gracias. Valentina Nicole Zamora. Presente, profe, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Denise Anco. Buenos días, profesor, presente. Muchas gracias, Denise. Piero Anticona. Presente, profesor. Muchas gracias. Karina Aponte. Presente, profesor. Muchas gracias. Christopher Arrasca. Christopher debe estar conectado porque con él me he escrito, así que más bien no te olvides, Christopher, de enviarme la lista o alguno de los compañeros. ¿Ya? Gracias. José Antonio Aymara. Presente, profesor. Muchas gracias, José. Juan Joel Azurza. Presente, profesor. Muchas gracias. Pedro Bonilla. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bien. Sebastián Cabello. Buenas tardes, profesor, presente. Muchas gracias. Melanie Camani. Ya, muchas gracias. Christopher Campoblanco. Presente, profesor. Muchas gracias. Luisa Cárdenas. Presente, profesor. Muchas gracias. Zoila Londra. Teddy Casani. Soy la Alondra, presente, profesor. Muchas gracias. Teddy Casani. Piero Chaparro. Presente, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. María Chirinos. Buenas tardes, doctor presente. Muchas gracias. Carlos Ernesto Choque. Presente, profesor. Muchas gracias. Angelina Chura. Buenas tardes, doctor presente. Muchas gracias. Ariana Hanna, ¿segura? Ariana Kazumi está presente. ¿No? Bueno. Bien. Richard Conde. Richard Belisario. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Sebastián Luciano Córdoba. Presente, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. Gabriela Cruz. Está, ya, perfecto, pasemos. Jason Cuellar. Presente, profesor, buenas tardes. Muchas gracias. Angelini Nicole Curo. Andrés de la Cruz. Buenas tardes, doctor presente. Gracias, Andrés. Brittany Gusquiza. Brittany. Si es que algún compañero tiene un problema de audio, me avisan, ¿ya? Para igual considerar el mismo. Bien. Esmeralda Espinosa. Buenas tardes, profesor, presente. Muchas gracias. Leslie Fernández. Yereli Flores. Estela Galvez. Presente. ¿Sí dijo Sarey Flores? Presente. Gracias. Ana García. Profesor, buenos días. Estela Galvez. Presente. Muchas gracias. Bien. María Fernanda García. Buenas tardes, profesor, presente. Muchas gracias. Paula Gómez. Doctor, buenas tardes, presente. Muchas gracias, Paula. Victoria Gómez. Buenas tardes, presente. Muchas gracias. Camila González. Buenas tardes, profesor, presente. Muchas gracias. Miriam González. Mía Guillermo. Presente, profesor. Buenas Ya. tardes, profesor presente. Muchas gracias. Isabel Guzmán. Presente, profesor. Muchas gracias, Isabel. Jenny Andrés Hernández. Andrés Hernández Rodríguez.
Buenas tardes, doctor presente. Muchas gracias. Isabel Herrera. Presente, profesor. Muchas gracias. Luis Ángel Guaranca. José Huerta. Presente, doctor. Muchas gracias. Rafael Inca. Yunjin Damaris. Yunjin. Profesor, buenas tardes. Disculpe que lo corte. Soy Ana Paula García Arana y no sé si me llamó, pero no lo llegué a escuchar, disculpe. Ya, ok. Ya, gracias. Bien. Brisa Jiménez. Presente, profesor. Muchas gracias. Joshua Leiva. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Dante López. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. John Macavilca. Diego Mata. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, Diego. Camilo Matos. Noemí Melano. Buenas tardes, profesor presente. Muchas gracias. Chantal Mendoza. Presente, profesor. Muchas gracias. Francia Miranda. Buenas tardes, profesor presente. Muchas gracias. Hanna Montoya. Buenas tardes, presente. Muchas gracias. Mayra Morales. Presente, profesor. Muchas gracias. Juan Nevado. Presente, profesor. Muchas gracias. Juan Carlos Solorti. Presente, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias. Carlos Oyola. Presente, profesor. Muchas gracias. Lilian Pérez. Presente, profesor. Muchas gracias. Lucero Quevedo. Presente, profesor. Muchas gracias. Roberto Joshua Quintana. Presente, profesor. Muchas gracias. Dani Quispe. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rafael, muchas gracias. Rafael Quintanilla. Gianluca Quispe. Buenas tardes, presente. Muchas gracias. Natalie Ramírez. Presente, profesor. Ramírez Ángeles, presente, profesor. Ya, gracias. A ver, ¿dónde quedó? Leila Raki. Buenas tardes, profesor presente. Gracias. Nicole Reyes. Presente, profesor. Muchas gracias. Licerri Marachín. Adolfo Riquelme. Presente, profesor. Gracias. Sara Rivera. Buenas tardes, profesor presente. Gracias. Fabricio Rodríguez. Em, Darwin Timo Rodríguez. Buenas tardes, doctor presente. Esmeralda Salas. Buenas tardes, profesor presente. Muchas gracias. Samira Sánchez. Presente, profesor. Muchas gracias. Frankie Segura. Presente, profesor. Muchas gracias. Gustavo Jamel Segura. Em, Sebastián Ciancas. Gracias. Hugo Simón. Javier. Presente, profesor. Muchas gracias. Profesor. Sí, muchas gracias, Javier. Alessandro Sono. Presente, Javier Solorzano. Gracias, Javier. Brisa Soto. Presente, profesor. Muchas gracias. Profesor, disculpe, Alessandro Sono presente. Gracias. Lisek Sumarán. Presente. Muchas gracias. Diego Tapia. Presente, profesor. Rosemary Tito. Presente, profesor. Muchas gracias. Xiomara Torres. Presente, profesor. Muchas gracias. Estela Trujillo. Presente, profesor. Muchas gracias. Mónica Tufino. Jorge Ura. Presente, profesor, ¿se me escucha? Sí, gracias, Mónica. Jorge Eura, presente, profesor. Muchas gracias. Anjali Valdés. Presente, profesor. Muchas gracias. Kimberly Valdivia. Buenas tardes, profesor presente. Muchas gracias. Milagros Valverde. Buenas tardes, profesor presente. Gracias. Samir Vázquez.
Presente, profesor. Muchas gracias. Minerva Vilca. Presente, profesor. Marcelo Zárate. Presente, profesor. Muchas gracias. Leonel Seña. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jessica Ñiquén. Buenas tardes, profesor. Presente. Perfecto. ¿Alguien más que nos ha llamado? Profesor, buenos días. Disculpe, no llamó Ramírez Soto. Buenos días. Valentina. Claudia Valentina, sí. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Hola, Doctor, profesor, buenos días. El alumno Segura Puma sí estaba presente hasta hace 10 minutos, pero se le acaba de ir el internet. Pura Franklin. ¿Sí se Ya. puede? Gracias. ¿Alguien más? sí. Doctor, también comunicarle que en el otro Meet hay chicos que por el motivo de que no pueden unirse al Zoom me han presentado acá su asistencia. Le voy a dictar los apellidos para que lo pueda considerar, por favor. Claro que sí. Profesor, A ver, profesor, disculpe, ¿anotó Segura Curi o Segura Poma? Los dos. Ah, ya. Muchas gracias, profesor. Gracias. Sí, compañero, díganme los apellidos. ok. Ortiz Durán, de Ortiz Durán Dayana. Ortiz Dudas. Ya, Dayana, ok. Ajá. Cruz Tejeda Gabriela. Cruz Tejeda. Ya, Gabriela, ok. Gabriela Rosero. Sí. Alemán Alemán Matthew, sí, Almendrades Matthew. sí. Anco Liz. Alca Kiara, Alca Quispe Kiara, ya, también está. Anco también Denise, ok. ¿Alguien más, compañero? Guaranco Liz, doctor, también. Sí, ya lo considero tal vez. Ya, Luis, sí, Guaranca, ok. ¿Alguien más, compañero? No, doctor, ellos serían los que me comunicaron. Ya, perfecto. ¿Nadie más, no, chicos? Ya, se cerró. Ok, dejo ahora el pase a Ariel. No se olviden de nuestro evento el lunes, ¿no? Comenzamos antes de las 6. La idea es que estés allá a las 5:40, porque el evento comienza a las 6 y son 10 profesores que van a hablar, ¿no? Entonces, yo te invito, más allá de una nota, más allá del puntaje, para que puedas escuchar ahí una conferencia. Creo que va a ser bastante importante y nos va a enriquecer mucho. Muy bien, chicos, le dejo a Mariel. Mariel, buenas tardes, muchas gracias. Te- Buenas te- tardes, doctor. Gracias. muchas- Gracias, profesor. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Me logran escuchar bien, cierto? Sí, se te escucha bien, se te escucha Ya, bien. gracias, profesor. Bien, chicos, como ya mencionó el profesor, mi nombre es Mariel, soy parte del equipo asistente de cátedra del doctor Aburto y el día de hoy conmigo van a abordar los casos pertinentes al derecho al honor. Antes de iniciar netamente con los casos, sí voy a hacer una breve explicación, modo puntual, de las cositas que tienen que tener en cuenta acerca de este derecho. Y está de más decirles que en todo el tiempo voy a necesitar de sus participaciones porque la clase está preparada netamente para que sea dinámica. Así que ya saben, las participaciones destacadas cuentan con sus puntitos extras. Y ahora paso a compartir mi pantalla. Bien, chicos, sí se visualiza, ¿cierto? Porque no puedo, me disculparán, no puedo leer los comentarios, solo los Sí, puedo se escuchar. puede ver, Mariel. Sí, gracias, profesor. Bien, chicos, vamos a empezar revisando brevemente dónde se encuentra el derecho al honor, dónde está regulado. Y es que tenemos que el derecho al honor va a tomar diferentes perspectivas. Lo vamos a tener como derecho fundamental en nuestra Constitución Política, en el artículo 2, inciso 7, donde menciona que toda persona tiene derecho al honor y la buena reputación. También lo tenemos como un derecho personal en nuestro Código Civil, en el artículo 5, donde menciona el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes de la persona. Así también está regulado como un bien jurídico en nuestro Código Penal, en sus artículos 130, 131 y 132, en donde vamos a tener los delitos injuria, calumnia y difamación.
respectivamente. Ahora, voy a requerir ahora sí de sus participaciones. Me gustaría que me digan para ustedes qué es derecho al honor, qué entienden. En sus palabras, no hay problema. ¿Qué es lo que ustedes perciben como derecho al honor? ¿Hay algún voluntario? Mientras anoto sus Yo, por apellidos. favor. Yo, por Un favor. momentito. ¿Me dices tus apellidos? Leiva. Ya. Leiva, segundo apellido. Leiva Flores, Joshua. Listo. Dime, por favor. El derecho al honor, o sea, para entender esto, desde, como usted dice, desde mis propias palabras, primero tengo que entender qué es el honor, ¿no? Y tengo entendido que el honor es esa valoración espiritual que la persona tiene de sí misma. Por tanto, el derecho al honor se puede entender como aquella expectativa que uno mismo posee y que debe de respetarse, ¿no? Porque una persona merece esa parte de la dignidad y también integridad, ¿no? Está bien, muchas gracias. Es cierto, mencionaste algo muy importante y es que tiene que ver con la dignidad de la persona. Es así que la doctrina define el derecho al honor como la situación jurídica en la que se reconoce a la persona en tanto un valor en sí misma, propia de la dignidad de la persona. Y frente a ello, se la va a proteger respecto de los juicios de valor que se pueden hacer de ella. Tenemos también su clasificación en dos dimensiones. Tenemos honor subjetivo, o también llamado honra, que es el respeto, la valoración que tiene la persona a sí misma. Es la autoestima de la persona y que en base a ella se va a desarrollar a lo largo de su vida. También tenemos el honor objetivo o reputación, que es la consideración que tienen los demás o la colectividad hacia una persona. Y dependiendo del grado de afectación del derecho al honor, la persona escoge entre los mecanismos civiles, como la acción indemnizatoria, o la vía penal para defender su derecho al honor. En muchos casos, la persona que considera afectado su derecho al honor escoge en la vía penal. Y aquí escuchen bien, porque en nuestro Código Penal se encuentran tipificados los delitos de injuria, calumnia y difamación. Estos tipos penales son de persecución privada, entre ellos los que acabo de mencionar y otros más. Por lo tanto, el Ministerio Público no participa en el proceso, lo hace la misma persona que ha sido afectada o su representante legal a través de una querella. Una querella lo podemos entender como un equivalente a una denuncia. Entonces será el querellante, es decir, la persona que está afectada, quien tiene la carga de demostrar que ha sido vulnerado su derecho al honor. ¿Y por qué explico todo esto? Porque en los casos que vamos a desarrollar, si bien están tutelados en la vía penal, no nos vamos a centrar en eso, sino que vamos a identificar las diferentes formas que se puede lesionar el derecho al honor y su forma de reparación. No obstante, estos temas ustedes los van a revisar con mayor profundidad con su profesor de Derecho Penal. Y dicho esto, continuamos. El honor es un derecho que se interrelaciona con otros derechos. Por tanto, el honor de la persona muchas veces se va a ver afectado de manera indirecta por la violación de otros derechos. Es muy fácil dañar el honor de alguien. Por ejemplo, como bien mencionaba el profesor, se puede atacar la intimidad de la persona y en consecuencia se puede afectar el honor de ésta. Existen distintas maneras para lesionar este derecho. Por ejemplo, lo vamos a ver en este caso Magali versus Mónica Daro, o también llamado el caso Prostivedets, que en su momento fue muy sonado. Y aquí voy a requerir otra participación. ¿Alguno me puede ayudar con los hechos del caso? ¿Hay algún voluntario? Ya. ¿Cuántas personas son? ¿Una, dos? Yo. Escuché las voces. Creo que dos. Bueno, lo Ya. que pasa es que varios hemos levantado la mano, no te voy a decirle en qué orden. Ya. ¿Está el delegado? ¿Se encuentra el delegado? No. No está el delegado, ¿cierto? Se podría manejar conforme a los, bueno, el orden de las manos levantadas, porque si Sí. todos nos ponemos a hablar a la vez va a ser demasiado desordenado. Sí, definitivamente tiene que ser con las manos levantadas, pero necesito que alguien me diga, el delegado, no sé cuántos delegados hay, creo que había Buenas tardes. Yo te puedo apoyar con el tema de las manos. Sí, por favor. Tú también, Ok, tu perfecto. participación, si quieres participar también, por favor, levantas la mano. Sí, por Sí, no hay favor, me vas a problema, no te ayudar. preocupes. ¿Bien? Vale, me Entonces, figura que la vamos, primera la primera. participante sería Jessica.
Muy bien, por favor, apellido. Antes de hablar, me dices tu apellido, por favor. Sí, Jessica. Mm, No, que la Jessica puede hablar. ¿Quién es la persona? ¿Sí puedes hablar? Sí, me escuchan. Ya. Los hechos del caso se dieron en el año 2004, cuando dos vedettes que se llaman Mónica Daro y Marta Alfaro querellaron a Magali Medina y el productor Ney Guerrero por utilizar cámaras ocultas para grabarlas en las habitaciones de hotel, alegando que supuestamente estaban ejerciendo la prostitución dentro de ese hotel. Y este caso llegó a la Corte Suprema, que la Corte Suprema había determinado que se vulneró el derecho a la intimidad, pues la libertad de información no justifica que estén invadiendo los espacios privados y no haya hechos sin relevancia penal. Más que nada se identificó el daño moral y por el hecho de que utilizaran cámaras ocultas, y se aplicó más que nada la tutela restitutoria sobre la exclusividad de la imagen. Más que nada era la libertad de información y la intimidad, pero en este caso hubo una violación también por difamación, porque todo esto lo publicaron dentro de su programa que tenía, y la resolución de la Corte Suprema era que la libertad de información no justificaba la invasión de la esfera privada, y si los hechos no tienen esta relevancia pública real que ellos alegaban. Ya. ¿Puedes decir tu apellido, por favor? Niken. ¿Nike? Nike. ¿Segundo apellido? Nike Jessica, ¿no? Sí, Silvestre. Miren, vamos a ir por partes y vamos a abordar los derechos involucrados, vamos a abordar incluso las tutelas. Así que no se preocupen, si tienen que volver a repetir, vamos a hacerlo paso a paso, pero ahorita está bien los hechos. ¿Había otra persona también, por favor, que quería comentar? Sí, la siguiente compañera sería Leila Raki. Apellido otra vez, por favor. Leila Raki. Leila Raki. Ya listo. Por favor, adelante. Bueno, solamente comentar que en la sentencia anterior se estaba hablando de es una apelación por una nulidad parcial. Pues que esto se hace para la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema de México, donde se habla también de que, bueno, ya cuando se está analizando el caso en sí, prevalece el derecho de honor y la buena reputación, al que también se habla del derecho de la libertad de prensa e informática. Ya, muy bien. Hasta ahí nada más. Siguiente pregunta, porque aquí van a participar un montón. Es cierto. Principalmente la transmisión por televisión del video de Mónica Daro, donde se encuentra ella manteniendo relaciones sexuales en un hotel. Y en segundo lugar, la declaración de Magali en su programa, sobre todo señalándola como prostitutas. Va de una mano, va con la transmisión y también la declaración que hizo Magali, porque eso generó una perspectiva en la sociedad distinta a lo que eran las vedettes. ¿Bien? Siguiente pregunta. Y otros participantes, ¿qué derechos intervienen? Aquí, solamente puntuales. Si bien ya los han mencionado sus compañeras, esta vez simplemente quiero ser puntuales. Y vamos a iniciar por la parte de Magali Medina. ¿Qué derechos ella alegaba que estaba ejerciendo? Así, sencillo. ¿Algún voluntario? Tito Cornejo. Cornejo. Por parte de Magali Medina alegaban que tenía derecho a la libertad de información y de prensa. Muy bien, libertad de información. Contigo me quedo un ratito. ¿Y me puedes decir el fundamento que decía Magali? O sea, ella decía, claro, yo estoy ejerciendo mi libertad de información. ¿Pero por qué? ¿En base a qué? ¿Cuál sería su fundamento? Porque eso permitía difundir información veraz y, bueno, ella alegaba que de interés público. Sin embargo, pues luego los acusados alegan también que no, por ejemplo, tenía que verse si la persona afectada era una figura pública o una figura no pública, y en este caso no es una figura pública. Muy bien. ¿Hay otra persona que quiera participar? ¿Para complementar? ¿Ninguna? Noemi Medrano.
Un momentito, ¿cómo dijiste? Mm, Nayeli, ¿cómo dijiste el nombre? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Su apellido de Ya. la última participante es Tito Cornejo. Ella sí, no, pero ella sí la noté. La siguiente que Ok, quería perfecto. participar, Noemi Medrano. Medrano, ya. Por favor, adelante. Sí, bueno, por parte de Magali Medina, ella afirmó que era libertad de prensa e información, ya que la actividad de prostitución clandestina era de interés público y que el reportaje constituía en un ejercicio legítimo de la libertad de información y periodismo. Ya, muy bien. Está bien, suficiente. Entonces, está bien. Como dijeron sus compañeras, hay que entender por qué Magali creía que hacía lo correcto. O sea, además, que ella estaba haciendo su trabajo, era parte de encargada de su programa. Primero hay que tener en cuenta, bien dijo el profesor, antes no se tenía una mayor protección acerca de los derechos relacionados al honor. O sea, ahora nosotros podemos darnos cuenta y decir, pero ¿cómo no se va a percatar que es evidente que mostrar la persona manteniendo relaciones sexuales ante la televisión es una vulneración? Lo que pasa es que la tecnología va abriendo en el camino derechos que en su momento nosotros tal vez ni siquiera los hemos podido notar. Por eso es que las sentencias que tuvo Magali, de hecho ya, esta es una de las primeras en los años 2000, más adelante ya tuvo otras, pero esta es una de las que fueron tan importantes porque de cierta forma son un precedente para lo que hoy se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ahora forman ejemplos para nosotros de las cosas que tenemos que evitar. Y se dan cuenta, Magali hoy en día ya no se pone la cámara escondida en los cuartos. Todo es desde afuera. Sí, muy bien, sigamos. Ahora me gustaría escuchar por parte de Mónica Daro, otra vez, no hay problema, otras personas también que participen, primero los derechos puntuales, derechos puntuales que ella alega que se estaba vulnerando. ¿Hay algún participante? La compañera Nicole, por favor. Nicole, apellido, siempre con apellido, Nicole. Sí, Cabrejos. no figura. ¿Sí podría mencionarlo? Por favor, Sí, por Nicole. favor. Mis apellidos son Reyes Cabrejos. Reyes Cabrejos, ya, por favor, adelante. Sí, en el lado de Mónica ella defendió su derecho a la intimidad personal y familiar y también su derecho a la propia imagen, ¿no? Ella dijo que su vida sexual y lo que ocurra dentro de su espacio no pueden ser filmados ni expuestos públicamente. Ya, tú me has dicho imagen, me has dicho intimidad, bien. Y yo me voy a quedar principalmente con derecho a la intimidad y derecho al honor, principalmente. Hay otra, ahora, gracias, hay otra persona que quiera participar que necesito que me diga cómo se lesionó el derecho. O sea, si bien en los hechos es evidente, necesito que lo estructure en un enunciado. ¿Cómo se lesionó el derecho de Mónica Daro? ¿Intimidad, honor? ¿En qué momento? ¿Hay otro participante o ninguno? Ramírez Soto. Ya, adelante, Ramírez Soto. Sí, buenos días. Lo que tengo entendido es que primero se la grabó teniendo relaciones sexuales, por lo que eso viola su derecho a la intimidad. Y lo otro es que a raíz de la propalación, la palabra que se utiliza, de estas imágenes, del reportaje, de las palabras que se utilizan en su contra, se afecta su imagen y, si no me equivoco, también algún tipo de contrato que pueda tener. Entonces, creo que va por esa parte, por eso incluso se requiere de una reparación civil y las demás cosas que se dictaminan en el fallo. No sé si mi respuesta está correcta, pero bueno. Está bien. Bien, es cierto, como dijeron sus compañeras, para Mónica Daro el hecho de acceder a la vida íntima, porque por cierto lo que han definido es acción, eso me olvidé preguntarles por acción o omisión, pero es evidente que es una acción, el hecho de acceder a la vida íntima sin su consentimiento vulnera su derecho a la intimidad, pero también el derecho al honor al momento de la calificación, eso también ya lo mencioné, como una prostituta clandestina. Como vemos en este caso, la violación de los derechos de la persona, en la mayoría de los supuestos, importa la lesión de varias situaciones jurídicas. Así, al transmitir por un canal televisivo escenas de la vida sexual de una persona sin su consentimiento, es evidente que se colisiona con el derecho a la intimidad.
y además el calificarla como prostituta, una vedette, sea verdadero o falso, es evidente que también se está afectando su derecho al honor. Y en este caso se han lesionado ambos derechos. Ahora, siguiente pregunta, otros participantes también. En cuanto... casi les digo la respuesta. ¿Cómo se reparó el derecho lesionado? ¿Hay algún participante? ¿Cómo se reparó? No me estoy enfocando en el delito que le han imputado, no. Mencionaron delito, porque hay un delito por el cual se le imputó a Magali, pero también fue condenada para hacer otra cosa. ¿Qué hizo Magali, además de irse a la cárcel? ¿Algún participante? El compañero Azurza de la Cruz, Azurza, ¿así? Azurza de la sí, Cruz. ambos con Z, de la Cruz. Ok, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Tengo entendido que a Magali se le fijó una reparación civil de, creo que era un monto de 50.000 soles a favor de la persona que fue agraviada. Muy bien, contigo me quedo. A ver, ya. Muy bien, es cierto. Una reparación civil de 50.000 soles. Ahora, no te vayas. ¿Hay otro participante que me pueda decir, o sea, si es que no hay otro participante, tú me responderías, ¿en qué forma de tutela encajaría? Las tutelas que ustedes ya han estudiado, ¿en qué tutela? No, otro participante. Tú eres de Azurza de la Cruz todavía. Un momentito, espérame. ¿Hay otro participante que quiera responder esta pregunta? ¿Un siguiente? Ya me dijeron, reparación civil 50.000 soles. Tuvo que pagar. Está bien. Ahora, necesito que Azurza todavía no me respondas. Otra persona, ¿en qué tutela se está haciendo referencia? ¿Hay algún participante? ¿O ninguno? La compañera Hanna. La compañera que no haya participado, Sí, por favor. hola, Compañera Montoya Hanna Lea. Montoya, ¿qué? Lea. Lea. Por favor, respóndeme. Adelante. ¿Sería la tutela resarcitoria por el daño causado? Suficiente. Muy bien. Tutela resarcitoria. Azurza, ahora sí ya baja la mano, suficiente. Y es cierto, se entiende la tutela resarcitoria, el resarcimiento es una de las tutelas que se utilizan para reparar el daño. Y se entiende la tutela resarcitoria como la protección contra el daño injustamente sufrido. Tengan en cuenta que las formas de reparación siempre van a tener un análisis posterior. Es decir, ya existe un daño. Hay un daño, no es que no se ha dado, ya está hecho. Y no siempre será solamente una condena de dinero, como en este caso que se ordenó a Magali pagar 50.000 soles a Mónica Daro. Es decir, ¿el dinero es la única manera de repararlo? ¿O existen otras formas de reparación? Pongamos que no, aparte de dinero o no sea dinero, ¿cuáles podrían ser otras formas de reparación? Y otros participantes, por favor. ¿Hay alguno que desee participar? Que no me diga dinero. Otras formas de reparación, que pueden ser también referidos a este caso, que ella mostró los videos, pero en este caso solamente le dijeron, paga. ¿Existirían otras formas de reparación? ¿Hay alguna idea? Lo que a ustedes se les ocurra. ¿Hay algún voluntario? O piensen unos segunditos. Otra Disculpe, forma. ¿puedo participar? El delegado, por favor. ¿Quién es el que levantó la mano? ¿El primero? Bueno, quien está en primer lugar sería la compañera Rivera Yapi y luego está la compañera Lizeth, quien acaba de prender su micro. Desconozco Me quién gustaría desea participar. el que no ha participado. Creo que Rivera no ha participado, ¿cierto? No, aún no ha participado. Ya. ¿Rivera qué? Rivera Ayapi. Allá. Por favor, adelante. Hola. Bueno, yo creo que otra forma de poder repararlo, más allá de la resarcitoria, podría ser una restitución. En el fallo se ve que, pues, no se expresa esto, pero yo creo que debería incluir también la eliminación de ese material difundido, ¿no? Y una rectificación pública, por supuesto. Suficiente. Muy bien. Eliminación y rectificación. Con eso me quedo. Es cierto. Existen otras formas de reparar. Además de consistir en una prestación de dar, una suma dineraria, el no hacer, como retirar videos, el hacer, como emitir declaraciones para pedir disculpas, también son formas de reparar la lesión.
Por ejemplo, lo tenemos, otras formas de reparar. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Creo que nos queda 25 minutos. Ya. Me van a decir, vamos a ver una rectificatoria de Magali. Y me van a confirmar si se escucha el video ya. Luego de compulsar cada una de las pruebas. ¿Se escuchó algo? Sí, sí se escucha, se escucha. Muy bien, ya. Tenemos, la clase es hasta la 1:45, si no me equivoco, tenemos 25 minutos, así que yo creo que lo voy a cortar a la mitad nada más. Lo importante es aquí que ustedes se evidencien, o sea, miren, se den cuenta cómo es una rectificación, y ahí vamos a comentar. Luego de compulsar cada una de las pruebas cobrantes en autos recopiladas durante la fase de instrucción, se comprobó que la querellada Magali Medina Vela, o sea yo, los días martes 20 y miércoles 21 de noviembre del 2007, durante la emisión del programa de espectáculos Magali TV, realizó afirmaciones difamatorias contra el accionante José Paolo Guerrero González, difundiendo la noticia por dicho medio de prensa, que tenía en su poder unas fotografías del querellante saliendo del restaurante Fridays en horas de la madrugada, horas antes del partido de fútbol entre el seleccionado nacional del que es parte el querellante y la selección brasileña, dando a entender con ello que el rendimiento de este no fue óptimo debido a dicha salida en la que estuvo acompañado de la modelo Fiorella Chirichillo, sugiriendo además que para ello, se escapó de la concentración nacional, aprovechando la querellada en tal sentido, promocionar la revista Magali TV, una revista de miércoles con dicha información. Al respecto, en cumplimiento a lo ordenado por las autoridades judiciales, me rectifico sobre dicha información de modo categórico y señalo la falsedad de la noticia agraviante que afectó el honor del querellante, señalando que las fotos aludidas en las que aparece el señor José Paolo Guerrero González, acompañado de la señorita Fiorella Chirichillo, corresponden en realidad al día viernes 16 de noviembre del 2007 a las 8 de la noche aproximadamente y no al día ni hora en que se difundió la noticia. En consecuencia, el referido jugador profesional del seleccionado nacional no se escapó de la concentración como se afirmó, constatándose la ligereza con la que se obtuvo la información propalada sobre la conducta del querellante Paolo Guerrero, sin que se haya comprobado la veracidad o autenticidad de la misma con elementos idóneos. Que de otro lado, hay que señalar que si bien el ciudadano José Paolo Guerrero González es un personaje público dedicado al deporte de masas, el fútbol, quien tiene una imagen pública reconocida como impecable, que hasta la fecha en que se perpetraron los actos que motivan la presente demanda, era y es preciada tanto por el agraviado, sus padres, que se han apersonado en representación y defensa de los intereses de su hijo, así como los aficionados. Conocido es públicamente como un jugador disciplinado, cualidades que incluso la sentenciada, o sea yo, Magali Medina Vela, reconoció en el querellante conforme aparece de su declaración instructiva. Ajá. Gracias. Asimismo, hay que tener en cuenta que el agraviado, si bien es persona que goza de un reconocimiento popular y por lo tanto se constituye en una persona pública, este no ejerce función pública ni administra bienes públicos, que en ese caso sí dejaría la posibilidad
de ponderar intereses entre el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho al honor. La sentencia ha explicado con firmeza la falsedad de la información, lo que prueba que la verdad subjetiva asumida por la condenada no cumple el rigor mínimo de exigencia que un periodista está obligado a realizar. Bien, y sigue un poco más el video. Si se habrán dado cuenta, son 6 minutos, a veces suele ser más. Y entonces nos podemos preguntar, pero ¿acaso no bastaría nada más con decir, bueno, me equivoqué, esas fueron las razones? Pero no, Magali hace un video largo. Y es que la forma de rectificación tiene que ir de acorde al daño que se ha producido. Y muchas veces no solamente decir de manera tan expresa en qué ha cometido el error, por qué lo hizo, las razones, quién lo está diciendo, sino también en diferentes días de la semana, en proporción al daño que se ha cometido. Y más adelante vamos a seguir con la tutela, con esta otra forma de reparar. Y con esto damos inicio al caso de Magali Medina con Paolo Guerrero. Y aquí voy a necesitar de sus participaciones con los hechos del caso. Obviamente, otros participantes. Por favor, ¿hay algún participante? El primero que levantó la mano, que no haya participado. La compañera Lisette Sumarán. Sí, bueno, Adelante. ahí, ok, este es este caso, como se mencionó anteriormente, lo que sucedió es que Magali Medina en su programa en el 2007 difundió unos videos de Paolo Guerrero con una modelo y ella afirmó que el futbolista se había escapado de la concentración de la selección peruana y al día siguiente tenía un partido importante. Entonces, ellos dijeron que estuvieron en un local público, en un restaurante, hasta las 2 de la mañana. Después esto se repitió en otras ediciones y también en la revista y en la página web de Magali. Esto de, pues, desacreditando la imagen del futbolista como si fuera una persona irresponsable al salir hasta altas horas de la madrugada un día antes de un partido importante. Y los tribunales declararon que pues esa noticia era falsa porque las pruebas que presentó Magali, los testimonios y los informes no demostraron que el jugador estuvo ahí hasta la madrugada. Entonces Paolo Guerrero procede a enviarle una carta notarial querollándola y en respuesta Magali rompió esta carta notarial frente a las cámaras en su programa y reafirmó pues sus declaraciones difamatorias. Al final la Corte Suprema le dio la razón a Paolo Guerrero. Bueno, se confirmó una condena contra Magali como autora de difamación agravada. Se le pusieron 3 años de pena privativa de la libertad suspendida. También tuvo que hacer una rectificación pública. La Corte le dijo que Magali debía hacer públicos los términos de la sentencia y rectificar la falsedad de la noticia, usando los medios que usó. Y para difundir esta noticia tenía que usar esos mismos medios para rectificarse. También se le pagó una reparación civil y también una multa. Y también debía reparar de los costos a Paolo Guerrero, todos los costos que había generado el proceso judicial. Muy bien. Su compañera ya prácticamente ha resuelto el caso. Pero sigamos. Es cierto. Principalmente la difusión televisiva sobre una noticia falsa acerca de Paolo. Esta difamación televisiva, hay que decirlo, fue reiterada en distintos medios como campañas de portadas, bien lo dijo su compañera. Y adicional a ello, Paolo le solicitó a Magali una rectificación. O sea, hay que tomar en cuenta que Paolo solicitó la rectificación, pero Magali se negó en varias oportunidades. Incluso en una de ellas menciona que rompe la carta notarial. Ahora, me disculparán chicos, pero de verdad que estoy mal. Vamos, ¿qué derechos intervienen? O sea, ya tenemos los hechos. Ahora necesito que otro voluntario me diga así, específicamente,
¿Qué derechos? ¿Hay algún voluntario? No importa si se Christopher, repite, al que ustedes bueno, consideren. Christopher, ¿quién? Christopher Campolanco. Campo Blanco. Adelante. Buenas tardes. En este caso se ve una vulneración, en parte de Guerrero, se ve una vulneración de su derecho al honor. Y obviamente Magali va a ampararse en su derecho al libre periodismo, a la libertad. Ya está Mientras que bien. Guerrero va a hablar de su honor como deportista, un daño moral también que se va a hacer a su persona y también se puede hablar de un lucro cesante hacia él. Muy bien. Es cierto. De nuevo tenemos el derecho a la libertad de expresión por parte de Magali, el derecho al honor por parte de Paolo, honor y buena reputación, pero también el derecho a la rectificación, que está tutelado en el código, no, en la Constitución, artículo 2, inciso 7. Ahora, ¿cómo se reparó el derecho al lesionado? Otro participante que haya podido notar. Ahora sí necesito que sea completo, obviamente obviando el delito por el cual se le ha sido imputado, simplemente en el ámbito civil, cómo se reparó el derecho lesionado. ¿Hay algún participante que no haya participado, que no haya comentado antes? ¿Ninguno? El compañero Macabica Quispe. Macabica Quispe. Adelante. Macabica. ¿Sí? ¿Cómo se reparó el derecho de Paolo? ¿Cómo resolvió la sentencia? ¿No puedo hablar o yo soy la que no puede escuchar? Sí, su micrófono está encendido, sin embargo, no está funcionando, creo. A ver. Ya, puedes escribirlo, Macabrica, y cuando mande el comentario, si es que no puede activar el micrófono, delegado, me avisas, por favor, ¿ya? ¿Hay otro Claro, no hay participante problema. que pueda hablar? El siguiente ¿Hay compañero o compañera sería el compañero Piero Anticona. Anticona Piero? Sí, Adelante. se busca más que nada una tutela resarcitoria para reparar lo que es el daño moral y así poder compensar al agraviado, que en este caso es Pablo Guerrero, y también una tutela cesatoria para que se pueda parar de difundir las noticias que eran falsas sobre el agraviado que es Paolo. Y en la tutela resarcitoria también se puede buscar lo que es restaurar la reputación mediante Magali, que pida disculpas en su programa. Muy bien, definitivamente, pero... está bien, me quedo con tu participación o con tu comentario, pero ya no necesito que hables. ¿Hay otro participante que me diga exactamente cuánto tuvo que pagar Magali? Solamente quiero el monto. ¿Hay otro participante? La compañera Guzmán Isabel. Guzmán Isabel, Sí, al adelante. inicio, bueno, al inicio se le había programado 100.000 soles, pero al final se le cambió por 100.000, 200.000 soles. Exactamente, gracias. Es cierto, 200.000 soles, más la rectificación por parte de Magali, que es la que mostramos al inicio de la clase. Bien, yo creo que su compañero ya me mencionó, ya me respondió cuáles son las tutelas a las que se hace referencia. La tutela, ¿a qué tutela hace referencia? Bien lo mencionó, tutela resarcitoria, tutela rectificatoria, pero yo me voy a centrar en la tutela rectificatoria, que es otro tipo de tutela, porque ustedes han visto los demás tipos de tutela. Esta es otra también que busca proteger a la persona con un medio de comunicación que difunde información falsa, inexacta o agravante para ella, con el objetivo de obligar al medio a rectificar la información de manera pública, gratuita y bajo las mismas condiciones de difusión que la noticia original. Y antes que se me acabe el tiempo, porque ya, ahora sí, vamos a cerrar la clase porque pensé que iba a sobrar tiempo, no me sobró tanto. Este es un caso de parte de su asistente favorito, el asistente Juan Pablo. El caso Elena Huerta versus Kel Morley. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Este caso es para ustedes. Lo que necesito es que, tal cual, estilo Juan Pablo,
un texto que abarca toda la pantalla. Y necesito que ustedes lean, piensen y me ayuden. O sea, necesito su fundamentación. Y se van a ayudar con estas preguntas para que mantengan un orden. Vamos a hacer todas las participaciones que se puedan. Les voy a dejar un tiempo prudente para que puedan, anoten las preguntas porque luego voy a regresar a la pantalla anterior, voy a regresar a la diapositiva anterior donde está el caso. Anoten cómo se lesionó el derecho de Elena. Así van a empezar. Interesa la condición de la persona al momento de realizarse la lesión al honor. Lo que quiero que me digan es, ahí se van a dar cuenta, la condición de la persona vamos a tomarlo si fuese una figura pública, no fuese una figura pública, una persona X, una persona y por qué. Luego, ¿cómo resolverías el caso? Y luego quiero que me también identifiquen cuál es la forma de tutela. No les puedo decir cuál sería la respuesta correcta porque todavía faltaría, pues, sería muy arbitrario de mi parte decir, pero sí necesito que ustedes piensen, identifiquen y no se dejen distraer por cositas adicionales en el texto. Todos ya tienen anoten por favor, tomen la foto a las preguntas porque ahora sí voy a volver al caso. Tomen la foto, pantalla 5, 4, 3, 2, 1, ya. Les voy a dar 5 minutos como máximo para poder escuchar luego sus participaciones, para que lean el caso en base a esas preguntas. Recuerden, tenemos hasta la 1:45, ay, Dios mío. Ya, 4 minutos como máximo. Ya, chicos, por favor, discúlpenme, pensé que me iba a sobrar tiempo. Por favor, lean, no se dejen distraer y en base a las preguntas para que les ayude a ordenar sus fundamentos. Un minuto más y empezamos con las participaciones. Bien, tenemos 5 minutos
para las participaciones me gustaría que levanten la mano y quisiera saber cuántos participantes quieren responder en base a estas preguntas. Necesito saber cuántos son porque quiero dividir el tiempo. Tal vez les doy 30 segundos, 20 segundos para no extendernos y que todos puedan participar sobre todo. ¿Hay algún participante? ¿Ninguno quiere participar? ¿O cuántos hay? ¿Cuántos Hay levantaron la mano? demasiados. Déjame un instante, por favor, Dios contar. mío. A ver. Hay 24 participantes. Ay, Dios mío. Sí, chicos, por favor, los que han participado, Así. les pido que puedan, encarecidamente, que puedan bajar su mano y dar oportunidad a otros compañeros, por favor. Sí, por favor. No se preocupen, chicos, que la diferencia no va a ser tanto entre sus participaciones. Muchas han sido muy buenas. Más bien les felicito por haber hecho que las clases prácticas sean así. Siempre tienen la idea que sean participativas. Sí, yo prefiero quedarme con las personas que, que no han participado. Eso quiere decir que Jessica Ñique, Leila Raki, Conejo Tito, Leila Flores, Medrano Mervi, todos los que ya saben que han participado y los tengo anotados. Bajen por favor la mano. Y entonces tendremos 20 segundos más o menos para que las personas puedan participar. Y si no pueden participar, no se preocupen, todavía quedan asesorías y quedan clases prácticas. Así que pónganse las pilas y las clases prácticas que le quedan también van a tener sus participaciones. Bien, entonces iniciamos. ¿Quién es la primera persona que le gustaría comentar? Perfecto, un Más o instante. menos. La primera compañera sería Castillo Ángeles. Castillo Ángeles. A ver, adelante, me gustaría escucharte. En este caso, yo creo que los derechos que se vulneran de Elena son el derecho a la intimidad, ya que pues el cenar con un joven sea pues mayor o menor que ella y que sea captada sin que ella se entere, vulnera su derecho a la intimidad porque pues están invadiendo su vida privada. Y bueno, también sería el derecho al honor y a la buena reputación, ya que producto de ese video se puede insinuar algo que no es, como el hecho de que se muestre de cierta manera con alguien que no es su esposo, ¿no? Y prácticamente se le está atribuyendo una infidelidad, ¿no? Y no hay ninguna prueba al respecto, más que esa cercanía que muestra con esa persona. Ya, está bien, interesante. Bien, la siguiente persona que va a fundamentar, le voy a agregar una preguntita, ¿ya? Porque más o menos están escuchando los fundamentos de sus compañeros y es evidente que no creo que todos piensen lo mismo. Así que la siguiente persona que fundamente, necesito que también me diga, ¿es correcto que Keo le pague a Elena? ¿Quién es la siguiente persona? La siguiente compañera es la compañera María García Saldívar. María García Saldívar. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Claro, en este caso considero que no podría decirse correcto, ¿no? Pero creo que sería la mejor, de una manera buena en la que, por todos los años que va a tener esta persona debido a que se ha difundido el video, probablemente lo que sería un divorcio o pérdidas económicas o quizás algún castigo, despojo de herencia, quizás es una manera en la que también puede ver que este pago que le puede hacer el streamer por la difusión, ya sea sin querer de su imagen, a una manera en la que se pueda prevenir todos estos gastos o en todo caso se puedan cubrir también de manera económica o que pueda ser una sanción que al menos le afecte o le choque para que pueda a las siguientes veces tener más cuidado o tenga en cuenta que no puede estar grabando o difundiendo imágenes en ciertos lugares, ya que hasta donde tengo entendido hay lugares donde también no se puede grabar o no está permitido que se grabe esto justamente para evitar estos problemas. Entonces creo que no es una medida que quizás lastime mucho o aplique mucho,
pero de alguna manera, al ser un gasto económico, puede chocar y puede hacer o prevenir que las personas actúen de cierta manera o ser más cuidadosas con aquello que difunden o graban a diario o en sus canales. ¿Se me escuchó? Sí, sí, se te escuchó perfecto. Creo que la asistente se salió un instante de la reunión. Terrible.